Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El teléfono sonó a las 6 de la mañana, rompiendo el silencio espeso de la casa. Aún estaba oscuro y el timbre resonaba como un presagio. Me incorporé lentamente, con el corazón acelerado, y contesté con voz temblorosa. Era la enfermera del hospital. Don Alfonso, mi suegro, había fallecido durante la noche. Sentí un nudo en el estómago, como si una parte de mí se desmoronara de golpe. Alfonso había sido un pilar en mi vida, mucho más presente que Ignacio, mi marido. Caminé hacia el dormitorio con las piernas entumecidas. Ignacio estaba despierto, mirando el móvil con desgana, como si ya supiera la noticia. Le dije lo ocurrido y solo respondió con un «vale», sin levantar la mirada. Me quedé esperando una reacción, una lágrima, algo, pero no hubo nada. Dio media vuelta en la cama y murmuró que tenía sueño. Me dolió más su indiferencia que la muerte en sí. Era como si lo que a mí me destrozaba, a él no le importara en absoluto. Durante el desayuno, no pronunció palabra. Se limitó a beber su café y salir sin despedirse. La casa quedó en silencio, invadida por una tristeza hueca. Miré alrededor y me sentí una extraña en mi propio hogar. Recordé las charlas con Alfonso, su risa grave, sus consejos sabios. Él había sido el único que me abrazó de verdad cuando me casé con Ignacio. Sin él, me sentía huérfana, y más sola que nunca. Me pasé la mañana haciendo llamadas, organizando todo para el funeral. Ignacio no volvió a casa. Ni una palabra, ni una ayuda, ni una mano. El hombre con quien compartía mi vida era un fantasma que solo pensaba en sí mismo. Me arrodillé frente al armario de Alfonso, abrí la puerta y el olor a su colonia me hizo estallar en lágrimas. Allí, sola en el suelo, entendí que ese día no solo había muerto un hombre, había muerto mi única certeza. La mañana del entierro amaneció gris, con una niebla espesa que envolvía todo como un sudario. Me vestí de negro con manos temblorosas, sintiendo que el corazón me pesaba como una piedra. Ignacio no dijo una sola palabra mientras nos dirigíamos al cementerio, conduciendo con el ceño fruncido. No había música en el coche, solo el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Yo mantenía la mirada fija en el vacío, conteniendo el llanto con un nudo en la garganta. Tenía el alma hecha pedazos, pero debía mantenerme firme. Al llegar, la familia ya estaba reunida bajo los paraguas. Su madre lloraba desconsolada, abrazada por dos sobrinas lejanas. Ignacio se limitó a darle un beso rápido en la mejilla y se apartó, como si no quisiera ser visto. Me quedé a su lado por respeto, pero él se desplazó unos pasos, tomando distancia. Sentí que me empujaba fuera de su mundo, como si ya no perteneciera a él. Mi lugar en ese momento era incierto, difuso, como mi propia vida. Nadie sabía aún que lo peor estaba por llegar. Durante el responso, el sacerdote pronunció palabras hermosas sobre la vida de Alfonso. Yo solté una lágrima al escuchar su nombre, recordando su forma de llamarme hija. Era el único que me daba cariño sin condiciones. Ignacio permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ni un gesto, ni una lágrima, ni una oración. A su lado, noté cómo consultaba el reloj varias veces, impaciente, como si estuviera deseando que todo terminara. Fue en ese instante cuando empecé a entender que algo no cuadraba. Cuando el ataúd descendió a la tierra, mi cuerpo se tensó de dolor. Quise coger la mano de Ignacio, buscar un poco de consuelo, pero él la retiró como si le diera asco. Me quedé helada. Alguien murmuró a mi espalda que su comportamiento era extraño, y asentí en silencio. Aquel entierro no solo marcaba el final de una vida, sino también el final de una mentira. La soledad me envolvía como un abrigo empapado, y mi alma susurraba que algo aún más devastador estaba por revelarse.
4 días después del entierro, recibimos una carta certificada con el sello del despacho del notario. Ignacio la abrió con indiferencia y la dejó sobre la mesa sin decir nada. Me acerqué a leerla y sentí un escalofrío. Nos citaban para la lectura del testamento de Alfonso. El corazón me dio un vuelco. Algo en mí se tensó, como si presintiera que esa reunión cambiaría todo. Le pregunté a Ignacio si vendría conmigo, y solo asintió sin mirarme. Esa noche, apenas pude dormir. Recordaba las palabras de Alfonso en vida, su forma de acariciar mi cabello y decir que yo era la única que valía la pena. Me preguntaba si habría dejado algo para mí, algún gesto que me hiciera sentir aún parte de esa familia. Ignacio, en cambio, dormía plácidamente, ajeno a mi tormento. Al amanecer, me preparé con esmero, me puse el colgante que Alfonso me regaló en mi aniversario de bodas. No por el valor material, sino por lo que representaba. Al llegar al despacho, Ignacio iba unos pasos por delante, con el móvil en la mano y sin intención de hablar. Subimos en silencio por un ascensor que parecía moverse eternamente. Al abrirse las puertas, me encontré con varios rostros conocidos de la familia. Me saludaron con frialdad, como si ya no supieran cómo dirigirse a mí. Yo mantenía la cabeza alta, disimulando el temblor en mis manos. Era la viuda simbólica de un hombre que no era mío desde hacía tiempo. Entramos en la sala de juntas. Sobre la mesa había carpetas, documentos y vasos de agua a medio llenar. El notario nos pidió que tomáramos asiento y explicó que procederíamos a leer el testamento oficial. Fue entonces cuando se abrió la puerta y entró una mujer desconocida, con un bebé en brazos. Ignacio se levantó de golpe y caminó hacia ella. Le tocó el rostro con ternura. Y mi mundo, sin aviso, se resquebrajó hasta quedar reducido a polvo. La puerta del despacho se cerró lentamente detrás de ella, como si el tiempo mismo quisiera darle dramatismo a su entrada. Era joven, esbelta, con el cabello recogido y una expresión serena. Llevaba un abrigo elegante y en brazos sostenía a un bebé de apenas unos meses. Yo no la conocía, pero Ignacio sí, se acercó a ella como si se reencontrara con alguien amado. Le acarició el rostro con una delicadeza que jamás había tenido conmigo. Y mientras los demás murmuraban en voz baja, yo me congelaba por dentro. El bebé emitió un leve balbuceo, y todos los ojos se volvieron hacia él. Tenía los mismos ojos de Ignacio, esa mezcla de verde y gris imposible de confundir. No hizo falta que nadie dijera nada, el niño era suyo. Sentí una punzada en el estómago, una náusea que trepaba como veneno por mi garganta. Ignacio volvió a su sitio sin apartarse de ella. Se sentó con ella y el niño, como si fueran una familia. Como si yo, que había estado a su lado durante más de una década, no existiera. Intenté mantener la compostura, pero mis piernas temblaban bajo la mesa. Miré al notario, esperando una señal de que aquello era una pesadilla, una broma cruel. Pero él simplemente me ofreció un gesto de lástima antes de continuar. Las miradas de los presentes se turnaban entre la nueva mujer, el niño y yo. Me sentía como un objeto viejo, olvidado en una esquina. Nadie osaba decir mi nombre. Me estaban enterrando viva en esa sala sin necesidad de un ataúd. Ignacio no dijo ni una palabra para explicarse. Ni una disculpa, ni un "lo siento", ni un intento de justificar su traición. Me borró delante de todos como si nunca hubiera sido parte de su historia. Aquella escena, pública y humillante, me marcó más que cualquier infidelidad. Era la traición más cruel, la indiferencia total. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía con un ruido sordo. Ya no era solo una esposa traicionada, era una sombra ante los ojos de todos. El notario carraspeó antes de comenzar, intentando imponer orden en aquella sala llena de tensión. Sacó del maletín un sobre grueso y lo abrió con movimientos pausados,
sabiendo que estaba a punto de desatar una tormenta. Yo, Alfonso Ruiz de la Vega, empezó a leer con voz firme. Cada palabra caía como una losa sobre mis hombros. La presencia de Ignacio, esa mujer y el niño, hacía que todo adquiriera un tono surrealista. Yo apenas respiraba, con el corazón latiéndome en los oídos. El documento comenzaba con agradecimientos y recuerdos de juventud. Hablaba de su esposa, ya fallecida, de su vida empresarial, de sus principios. Mencionó a Ignacio como su hijo único, con una expresión que el notario enfatizó: a pesar de todo, sigue siendo mi sangre. Esas palabras me provocaron un escalofrío. ¿A pesar de qué? ¿Qué sabía Alfonso antes de morir? Cerré los ojos por un segundo, deseando que esas páginas revelaran alguna justicia. Pero en el fondo, temía lo contrario. El notario prosiguió, ahora con un tono más solemne: reconozco como nieto legítimo al menor Santiago Ruiz García, hijo de Ignacio Ruiz y Leonor García. La sala quedó en silencio absoluto. Mi rostro se paralizó. Ni siquiera había necesidad de test de paternidad. Alfonso había aceptado al hijo de la amante como heredero legítimo. Ignacio me miró por primera vez, pero no había arrepentimiento en su expresión. Solo triunfo. Como si toda esta escena hubiese sido planeada por él con antelación. El notario continuó leyendo las disposiciones patrimoniales. El 40% de la herencia pasaba directamente al niño. Otro 40% para Ignacio. Y el resto, destinado a una fundación que yo jamás había escuchado mencionar. Mi nombre no aparecía. No una línea. No un recuerdo. No una despedida. Me habían borrado no solo del presente, sino también del legado de un hombre al que había cuidado como a un padre. En ese momento, me sentí más huérfana que nunca. Las palabras del notario resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Todos los rostros giraron hacia mí, esperando una reacción, como si el espectáculo no estuviera completo sin mi derrumbe. Pero no lloré. No grité. Me quedé petrificada, con el alma rota y la mirada clavada en la carpeta abierta sobre la mesa. Ignacio entrelazó sus dedos con los de Leonor, sin disimulo alguno. Y yo, sentada sola al borde del abismo, sentí como mi dignidad se hacía trizas. El notario finalizó la lectura y preguntó si alguien tenía objeciones. Nadie habló. Yo tragué saliva con dificultad, sabiendo que todo había terminado para mí. Ninguna palabra me devolvía el tiempo perdido ni el amor fingido. Las miradas que antes me buscaban por respeto ahora se desviaban con incomodidad. Yo era la mujer sustituida, la esposa descartada, el recuerdo incómodo de una familia que había cambiado de rostro sin previo aviso. En ese momento, entendí que no tenía aliados en esa sala. Leonor me miró por primera vez. Fue una mirada altiva, como quien contempla un trofeo vencido. Acarició la cabeza del niño mientras Ignacio le murmuraba algo al oído. El niño, ajeno a todo, estiró su manita hacia un colgante que ella llevaba al cuello. Yo observaba la escena desde el otro extremo de la mesa, sintiéndome ajena a una vida que hasta hacía pocos días creía mía. Me habían despojado de todo, del nombre, del respeto, de la memoria compartida. Era una intrusa en mi propia historia. Cuando terminó la lectura del testamento, intenté mirarle a los ojos, buscar alguna señal de culpa, de duda, de humanidad. Pero Ignacio no tenía nada que decirme. Se levantó con tranquilidad, cogió al niño en brazos y le dio un beso en la frente. Luego tomó la mano de Leonor como si fuese lo más natural del mundo. Al pasar junto a mí, murmuró con frialdad: no hagas una escena. Y con esas 4 palabras, selló mi muerte emocional. Salieron los 3 del despacho, y todos los presentes desviaron la mirada. Nadie me tendió una mano. Nadie me preguntó si estaba bien.
Me quedé inmóvil, clavada en la silla como si me hubieran encadenado. Sentía que el aire no llegaba a mis pulmones, que el suelo me tragaba poco a poco. Logré incorporarme y salir tambaleándome, sin rumbo. La calle me recibió con un viento helado y un murmullo de juicio silencioso. Caminé sin destino durante horas, vagando entre calles que ya no reconocía. Todo me parecía hostil, los coches, los edificios, las caras de desconocidos. La gente me miraba con curiosidad, quizás intuían que era la mujer del escándalo. Pero nadie se acercó. Nadie dijo nada. Yo seguía avanzando como un fantasma, con el alma arrastrándose detrás de mí. Sin casa, sin nombre, sin dignidad. Esa noche no sabía a dónde ir, pero mis pasos me llevaron de vuelta a lo que antes llamaba hogar. Crucé la puerta temblando, con el corazón hecho cenizas. El silencio dentro era sepulcral. Me desplomé en el sofá, abrazando una almohada como si pudiera calmar el dolor con tela. Y lloré. Lloré sin pudor, sin pausa, hasta que no me quedó una sola lágrima. Porque en ese instante comprendí que ya no tenía marido. Solo recuerdos rotos. Al cruzar el umbral, el silencio me golpeó con más fuerza que cualquier palabra. Encendí la luz del pasillo y noté que algo faltaba. Las fotos que adornaban la entrada ya no estaban. Solo quedaban las marcas rectangulares en la pared, como cicatrices de una historia arrancada a la fuerza. Me apoyé contra el marco de la puerta y respiré hondo, sintiendo que aquel lugar ya no me pertenecía. Era una casa, sí, pero ya no era un hogar. Me dirigí al dormitorio y encontré el armario entreabierto. Me acerqué temblando y al abrirlo, confirmé lo que temía: estaba vacío. Ignacio se había llevado todo, hasta los trajes que yo misma le había planchado con esmero. En su lado del cajón no quedaba ni un calcetín, ni un papel, ni una nota de despedida. Lo había borrado todo, como si nunca hubiera vivido conmigo. Incluso se había llevado la colcha que compramos juntos en nuestro primer aniversario. Fui a la cocina por inercia, buscando algo caliente para aferrarme a la rutina. Pero sobre la mesa solo quedaban 2 copas sucias y restos de pan duro. No había señales de vida, ni olor a café, ni ruido de fondo. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas paredes. Abrí la nevera, vacía. Cerré los ojos con fuerza, intentando no caer al suelo. Me senté en una de las sillas, abrazando mis rodillas. El silencio era tan denso que casi dolía. Esa noche, no encendí el televisor. No cogí el móvil. No me cambié de ropa. Me tumbé en el sofá y dejé que las lágrimas fluyeran solas. Lloré con la cara hundida en un cojín, sin control, sin pausa. Sentía que me habían arrancado la piel, los sueños, el futuro. No dormí ni un segundo. Solo miré el techo, una y otra vez, deseando que fuera una pesadilla. Pero no lo era. Era mi vida. Vacía. Igual que aquella casa. A la mañana siguiente, me desperté con la cara hinchada y la garganta seca. Me arrastré hasta el baño, sin fuerza siquiera para mirarme al espejo. Pero mientras me lavaba la cara, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como una lluvia helada. Las noches en las que Ignacio se ausentaba sin avisar, los viajes de negocios que nunca supe a dónde le llevaban. Las llamadas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Siempre estuvo ahí, la verdad. Y yo, por miedo, nunca quise verla. Abrí el cajón donde guardábamos las facturas y comencé a revisar papeles viejos, en busca de pruebas. Encontré extractos bancarios con gastos en hoteles, flores, joyas, y ninguno llevaba mi nombre. Supe entonces que no había sido solo una amante ocasional. Lo suyo con Leonor venía de lejos. Me sentí estúpida. Había dormido junto a un desconocido.
Había compartido mi vida con alguien que llevaba años construyendo otra, a mis espaldas. El engaño no fue momentáneo. Fue meticuloso. Frío. Planeado. Recordé cada vez que le pregunté si me amaba y él respondía con evasivas. Cada aniversario olvidado, cada gesto de desprecio camuflado de cansancio. Había señales por todas partes, pero yo las había tapado con excusas. Me dije que el trabajo lo tenía estresado. Que los silencios eran fruto de la rutina. Pero no. Él ya no me quería. Y yo fui tan cobarde que preferí ignorarlo. Porque enfrentarse a la verdad dolía más que cualquier mentira. Me miré al espejo con los ojos enrojecidos y me dije en voz alta, nunca más. Nunca más iba a vivir bajo la sombra de nadie. Nunca más permitiría que me convirtieran en adorno, en sirvienta con anillo. Aunque aún no sabía cómo, supe en ese instante que tenía que rehacer mi vida. Que, si quería sobrevivir, tenía que arder, para renacer. Porque solo una mujer que ha sido traicionada hasta el hueso sabe cómo reconstruirse. Y yo, por fin, había tocado fondo. Estaba limpiando el armario de la habitación de invitados cuando una carpeta cayó del estante superior. Al abrirla, encontré documentos antiguos, fotografías familiares, y un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía de don Alfonso al instante. Me senté en la cama con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Rompí el sello con cuidado, como si dentro hubiese algo sagrado. Nunca imaginé que esas palabras cambiarían todo lo que creía perdido. Querida hija, empezaba la carta. Sentí que el alma se me encogía. Alfonso nunca me había llamado así en voz alta, pero leerlo así, tan claro, me atravesó el pecho. En la carta me pedía perdón por no haber actuado antes, por haber sospechado de Ignacio y no haberme protegido a tiempo. Me confesaba que había descubierto la infidelidad, que se sintió traicionado por su propio hijo. Decía que yo era la única persona en quien confiaba plenamente. Que me consideraba su verdadera familia. La carta estaba cargada de cariño, pero también de culpa. Alfonso explicaba que había tomado medidas, que no podía permitir que la injusticia quedara escrita en piedra. Me rogaba que no perdiera la fe, que aún había una parte de su voluntad que nadie conocía. Al final del sobre, encontré un segundo, más pequeño, con otro documento doblado con delicadeza. Lo deslicé fuera del sobre con cuidado. Era una copia manuscrita de un testamento nuevo, firmado por él semanas antes de su muerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Alfonso había dejado todo preparado. Me nombraba heredera universal, revocando cualquier decisión anterior. El documento llevaba fecha, firma, y un sello de notaría. Me llevó unos minutos comprender el alcance de lo que tenía entre las manos. Mientras Ignacio celebraba su victoria con Leonor, yo sostenía la verdadera última voluntad de su padre. Esa carta no solo me devolvía mi dignidad, me daba poder. Y, sobre todo, me devolvía esperanza. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con el testamento entre las manos, leyendo cada línea una y otra vez. Era real. Legal. Firmado y sellado por notaría. Alfonso había hecho todo en silencio, con una precisión que solo alguien desesperado por justicia podía tener. Me imaginé su rostro al redactarlo, la decepción en sus ojos al confirmar la traición de Ignacio. Aquel documento era su último acto de amor hacia mí. Me levanté temprano al día siguiente, me duché, me vestí con ropa sobria y recogí el cabello con firmeza. Guardé el testamento en una carpeta rígida y salí de casa con paso decidido. Caminé hasta el despacho del notario con el corazón latiendo con fuerza, como si presintiera que ese día marcaría un antes y un después. Al llegar, pedí hablar con él en privado. Me hizo pasar a su despacho,
sorprendido de verme tan pronto después de la lectura anterior. Le entregué el documento sin decir una palabra. El notario leyó en silencio durante varios minutos. Su expresión cambió lentamente, del escepticismo al asombro, y luego a la confirmación. Comprobó los sellos, las firmas, y pidió unos minutos para verificar en el sistema notarial. Al regresar, asintió con solemnidad. «Este testamento anula el anterior», me dijo con voz firme. Mi garganta se cerró. La justicia había hablado. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que el suelo volvía a sostenerme. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo y la cabeza alta. Ya no era la mujer abandonada, ni la esposa invisible, ni la sombra en una sala llena de traición. Era la heredera legítima. La elegida por aquel que sí supo ver quién era yo de verdad. No había triunfalismo en mi rostro, solo una paz serena. Alfonso me había defendido incluso desde la muerte. Y ahora, por respeto a su memoria, haría valer cada una de sus últimas palabras. Volví al despacho del notario 2 días después, esta vez con una presencia firme que yo misma no reconocía. Él me recibió con respeto, pero también con precaución. Le pedí que iniciara los trámites legales para hacer valer el testamento de Alfonso. No dudó. Ya había confirmado su validez, y sabía que no se trataba de un simple capricho. Cada sello, cada firma, cada palabra escrita por Alfonso era incontestable. La ley estaba de mi lado, aunque mi corazón aún estuviera herido. Mientras el notario daba inicio al proceso de invalidación del testamento anterior, yo observaba su escritorio con atención. Sobre su mesa aún reposaban documentos del día de la primera lectura, testigos de mi humillación pública. No sentí rencor. Sentí justicia. Alfonso me había tendido la mano desde la tumba, y yo no iba a desperdiciar ese gesto. Le firmé todo lo necesario con decisión, sin titubear, sin permitir que la sombra de Ignacio enturbiara mi fuerza. Salí de esa oficina como otra mujer. Sabía que no iba a ser fácil. Ignacio y Leonor lucharían con uñas y dientes para conservar lo que creían suyo. Pero esta vez yo tenía algo que antes me faltaba, el poder de defenderme. Durante años fui silenciada, ignorada, borrada. Ahora tenía pruebas, tenía voz, y tenía la voluntad de un hombre que me consideró su hija cuando ni siquiera era su sangre. Tenía una razón para resistir, no por venganza, sino por dignidad. Y eso era más poderoso que cualquier fortuna. Me detuve frente al edificio antes de marcharme. Miré al cielo nublado y respiré profundamente. No había música, ni aplausos, ni consuelo, pero sentí que Alfonso me acompañaba en silencio. Él me conocía. Sabía lo que era amar sin recibir nada a cambio. Sabía lo que era cargar con el peso de los secretos de otros. Yo era la heredera, sí, pero también era la última persona que aún respetaba su memoria. Y eso me daba una fuerza que nadie más tenía. Ignacio recibió la notificación oficial una semana después. Estaba instalado en su nuevo apartamento con Leonor y el niño, creyéndose dueño de un imperio que no le correspondía. Cuando abrió el sobre del juzgado y leyó que el testamento había sido revocado legalmente, estalló en furia. Lanzó el móvil contra la pared y comenzó a romper todo lo que encontraba a su paso. Leonor intentó calmarlo, pero él solo gritaba que aquello era una traición. No entendía cómo había perdido todo en tan poco tiempo. Horas después, me llamó. Su voz no era la de un hombre dolido, sino la de uno herido en el orgullo. Me insultó, me acusó de manipular a su padre, de falsificar documentos, de haberlo planeado todo. Escuché en silencio, con el móvil apoyado sobre la mesa, sin responder una sola palabra. Quería que me suplicara, que me humillara, que reconociera que había perdido. Pero no. Solo sabía odiar. Colgué antes de que terminara.
Y por primera vez, no temblé. Los días siguientes fueron un hervidero de rumores. En la empresa familiar, los socios comenzaron a distanciarse de Ignacio. Algunos retiraron su apoyo, otros cancelaron reuniones. Las puertas que antes se le abrían con una sonrisa ahora se cerraban sin explicación. Nadie quería relacionarse con un hombre que había traicionado a su esposa y desobedecido la voluntad de su padre. Su imagen se desplomaba. Su nombre, antes respetado, empezaba a mancharse de escándalo y desprecio. Mientras tanto, yo mantenía el silencio. No hablaba con periodistas, no publicaba en redes, no daba explicaciones. Mi fuerza estaba en la calma. Sabía que el mundo observaba, y que no hacía falta levantar la voz cuando la verdad hablaba por sí sola. Ignacio estaba cayendo, y esta vez no había nadie para sostenerle. Él me había destruido con desprecio, creyendo que nunca me levantaría. Pero ahora era él quien se arrastraba entre ruinas, y yo la única que caminaba erguida. No tardó mucho en aparecer. Una mañana, mientras tendía la ropa en el pequeño balcón, escuché gritos provenientes de la calle. Era Leonor. Venía sola, despeinada, con el rostro desencajado y los ojos llenos de furia. Señalaba mi ventana y me insultaba a gritos, como si estuviera poseída. Decía que yo era una ladrona, que me había aprovechado de un anciano enfermo, que todo eso le pertenecía a su hijo. Sus gritos se hacían más agudos con cada frase, y los vecinos empezaban a asomarse. Intenté mantener la calma. No bajé. No le respondí. Pero ella no se detuvo. Comenzó a tirar piedras al portal, pateó las macetas de la entrada y golpeó el portero automático. La escena era digna de una tragedia. Me temblaban las manos, pero respiré hondo y llamé a la policía. 15 minutos después, 2 agentes llegaron y la redujeron entre forcejeos. Leonor lloraba, escupía, gritaba que su hijo se quedaría en la calle por mi culpa. Yo, desde arriba, la observaba sin una sola lágrima. Fue llevada esposada, mientras los vecinos murmuraban y grababan con sus móviles. Nadie intervino. Nadie la defendió. La imagen de mujer refinada y madre ejemplar que intentaba proyectar se había derrumbado por completo. Quedó reducida a una mujer fuera de sí, con el maquillaje corrido y los gritos ahogados por la sirena del coche patrulla. Cerré la ventana con un suspiro. No era alegría lo que sentía. Era una mezcla de tristeza ajena y alivio silencioso. Había tocado fondo, igual que Ignacio. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en el sofá a oscuras, abrazando mis rodillas, intentando digerir lo que había vivido. La casa olía a café frío y miedo antiguo. Pensé en Alfonso. En lo que habría sentido si hubiera visto todo eso. Tal vez por eso lo preparó todo tan meticulosamente. Sabía lo que vendría. Sabía quiénes eran realmente Ignacio y Leonor. Y por eso me dejó su última voluntad como escudo. Porque él sí creyó en mí, incluso cuando yo había dejado de hacerlo. La noticia no tardó en estallar. Alguien, quizá algún vecino, filtró imágenes de la escena con Leonor y los agentes. En pocas horas, los titulares inundaron Internet. La amante de un heredero millonario detenida tras escándalo en la calle. Pronto salieron a la luz los detalles de la herencia, los documentos, las fechas. Mi nombre apareció en todos los portales, la viuda que recuperó lo que le habían quitado. Ignacio, por primera vez, no pudo controlar la narrativa. El público tenía una nueva versión, y no lo dejaban en buen lugar. Las redes sociales estallaron. Algunos me defendían, otros dudaban, pero todos hablaban. Ignacio intentó emitir un comunicado por su bufete, alegando falsedad y manipulación, pero ya nadie lo tomaba en serio.
La gente solo veía a un hombre que había engañado a su mujer y que ahora se arrastraba detrás de lo que había perdido. Leonor desapareció de la escena pública, avergonzada, arrastrando consigo al niño. Nadie quería asociarse con un apellido que había pasado de respetado a ridiculizado. En las oficinas de la empresa familiar, el impacto fue brutal. Varios inversores retiraron su apoyo. Algunos empleados pidieron traslado. La marca que don Alfonso había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desplomarse. Ignacio acudió una última vez al consejo de administración, pero le negaron la entrada. Ya no tenía poder. Ya no era nadie. Solo un hombre caído, derrotado no por otros, sino por sus propias decisiones. Yo, por mi parte, no ofrecí entrevistas. Mantuve el silencio, sin caer en provocaciones. La verdad ya estaba expuesta, no necesitaba adornos ni explicaciones. Me limité a vivir, a observar desde lejos cómo se derrumbaban las máscaras que tanto daño me habían hecho. Porque cuando uno actúa con limpieza, no necesita escándalo para brillar. Y aunque seguía cargando cicatrices, ya no caminaba en la sombra. Era libre, y, por fin, respetada. Con todo lo ocurrido, la casa volvió a quedarse en silencio. Esta vez no por abandono, sino por la calma pesada que dejan las guerras ganadas con dolor. Me sentaba en el sofá y sentía que había vencido, pero no celebraba. El eco de todo lo que perdí seguía resonando en cada rincón. Tenía el documento, tenía la justicia, tenía la verdad, pero me faltaba algo más profundo. Ignacio me había vaciado por dentro. Y aún no sabía cómo volver a llenarme. Por las noches, me costaba respirar. Me tumbaba en la cama y repasaba cada traición, cada gesto frío, cada mirada esquiva. Cerraba los ojos y aún veía a Ignacio acariciando el rostro de Leonor. A veces soñaba que Alfonso entraba en la habitación, me abrazaba, y al despertar, el hueco en mi pecho era más grande. El dinero no curaba eso. La herencia no reparaba el alma. Y lo que más dolía era entender que había amado a alguien que nunca existió. Intenté volver a mis rutinas, pero ya nada tenía sentido. Ir al supermercado, preparar café, doblar la ropa, eran gestos automáticos, sin emoción. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que devolvía la mirada. Había fuerza en su rostro, sí, pero también una tristeza que no se borraba con el tiempo. Me preguntaba una y otra vez, ¿quién soy ahora? ¿Qué hago con esta libertad que me dejaron a la fuerza? ¿Dónde empieza mi vida si ya no me queda nada que recuperar? Fue entonces cuando comprendí que la reconstrucción no empieza con los actos, sino con las heridas. Que antes de levantarme, tenía que permitir que doliera. Que sangrara. Que ardiera. Porque si quería volver a ser yo misma, tenía que dejar de huir del vacío. Tenía que sentarme frente a él, y escucharlo. Y aunque me aterraba, supe que ese era el primer paso. Porque solo quien se enfrenta a su dolor sin disfraz puede algún día volver a vivir de verdad. Era una noche tranquila, de esas en las que el silencio pesa más que el cansancio. Me encontraba en el salón, con una manta sobre las piernas y una taza de té que ya se había enfriado. No había encendido la televisión. Solo me acompañaban las sombras y el leve tic-tac del reloj. Entonces, alguien llamó a la puerta. Un golpe seco, firme, que rompió la quietud como un trueno. Me sobresalté, sin imaginar que esa llamada traería consigo una nueva verdad. Abrí con cautela, esperando encontrar a un vecino, un mensajero, o incluso algún periodista entrometido. Pero frente a mí estaba una mujer de mediana edad, vestida con ropa sencilla, con una expresión serena y respetuosa. «Perdona que venga a estas horas», dijo suavemente, «soy la enfermera que cuidó de don Alfonso en sus últimos meses». Sentí un nudo en el estómago. Le hice pasar sin pensar,
como si el alma de Alfonso la hubiera enviado directamente desde el más allá. Me temblaban las manos al cerrar la puerta. Nos sentamos en la cocina. Ella sacó de su bolso una pequeña caja de madera, antigua, desgastada, y la colocó sobre la mesa. Él me la dio 2 días antes de morir, explicó, y me pidió que te la entregara solo cuando todo se desmoronara. Abrí los ojos sin poder pestañear. La caja tenía mi nombre grabado a mano con tinta ya desvaída. Él lo sabía todo, susurró la mujer. Y quiso que tú tuvieras esto, para entenderlo todo. No pude decir nada. Solo asentí con los labios apretados. Cuando me quedé sola, acaricié la tapa de la caja con una mezcla de miedo y gratitud. Dentro, junto a un pañuelo bordado con las iniciales de Alfonso, había un pequeño cuaderno de tapas duras. Lo abrí despacio, conteniendo el aliento. En la primera página, escrita con su letra firme, leí: para ti, mi hija de verdad. Lloré en silencio durante largos minutos, con la frente apoyada sobre el cuaderno. Porque en ese instante, sentí que no estaba tan sola. Alfonso seguía guiando mi camino, incluso desde la eternidad. Abrí el diario con el corazón encogido. La primera página era una dedicatoria para mí, en la que Alfonso escribía que, aunque no lleváramos la misma sangre, él me consideraba su hija por elección y por amor. Me temblaban los dedos al pasar las hojas, cada palabra parecía escrita con el alma. Comenzaba relatando cómo había sospechado desde hacía tiempo del comportamiento de Ignacio. Notaba su frialdad, sus ausencias, su ambición. Y confesaba que le dolía más eso que cualquier enfermedad. Conforme avanzaba en la lectura, entendí que Alfonso había vivido sus últimos meses con una tristeza profunda. No solo por el deterioro de su salud, sino por el dolor de ver en lo que se había convertido su único hijo. Describía conversaciones que había escuchado por casualidad, mensajes que encontró en su despacho, y cómo poco a poco fue atando cabos. La relación con Leonor no era un desliz. Era una traición prolongada y descarada. Y él, como padre, se sentía roto. Relataba que no podía permitir que su legado cayera en manos de alguien que no respetaba los valores con los que había levantado su vida. Por eso redactó el Segundo Testamento. Porque no le movía el rencor, sino la necesidad de justicia. También contaba cómo había hablado con su abogado en secreto, y cómo había dejado instrucciones precisas a la enfermera por si algo salía mal. Había pensado en todo. Su mente, aún en el final, estaba lúcida y protectora. Cerré el diario con los ojos llenos de lágrimas. No eran de tristeza, eran de gratitud. Alfonso me había visto, me había creído, me había protegido. Aunque no estuviera ya conmigo, su amor seguía envolviéndome como un abrigo en mitad del invierno. Acaricié la tapa de cuero con ternura, susurrando un gracias al silencio. En un mundo que me había dado la espalda, él fue la única verdad sólida. Y su último acto, me devolvía el derecho de volver a caminar con la cabeza en alto. Después de leer el diario, pasé varios días en silencio. No era tristeza, era una pausa necesaria para procesar todo lo vivido. Me sentía como una tierra quemada tras el incendio, destruida, pero lista para volver a germinar. Así que empecé por lo más simple. Organicé los papeles, doné la ropa que ya no representaba a la mujer que era. Cerré ciclos. Cambié las cortinas, los marcos, el aroma de la casa. Si iba a reconstruirme, tenía que empezar también por mi espacio. Vendí la casa sin mirar atrás. Compré un piso pequeño, luminoso, en un barrio tranquilo donde nadie me conociera por lo que había sufrido. No por vergüenza, sino por libertad. No quería compasión, quería paz. Me inscribí en un curso de literatura, algo que siempre había soñado hacer y que Ignacio nunca permitió. Allí conocí a mujeres que también arrastraban cicatrices,
historias rotas como la mía. Y por primera vez, me sentí acompañada sin ser juzgada. Volví a contactar con amigas de la universidad, esas que Ignacio me alejó sin que yo lo notara. Algunas no estaban, otras habían cambiado, pero las pocas que respondieron me abrazaron con sinceridad. Empezamos a quedar para tomar café, para reír, para hablar de cosas simples. Pequeños gestos que, sin darme cuenta, me devolvían a la vida. Me di cuenta de que durante años vivía aislada, rodeada de lujos pero sin afecto. Ahora no tenía joyas nuevas, pero tenía mi voz. También inicié terapia. Lo necesitaba. Había heridas que no podían curarse solas. No me avergonzaba de pedir ayuda. En cada sesión, sentía como el peso del pasado iba aflojando. No olvidaba, pero aprendí a vivir con ello. Cada día era una pequeña conquista. Y poco a poco, sin prisa, sin ruido, mi reflejo en el espejo ya no me parecía ajeno. Volvía a reconocerme. Volvía a habitarme. Y esa sensación no tenía precio. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la estantería, encontré una fotografía de Alfonso sosteniendo en brazos al pequeño Santiago. Me quedé mirándola durante minutos. Aquel niño, inocente de todo, también había sido parte del engaño, sin saberlo. No era culpable de lo que sus padres habían hecho. Y sin embargo, arrastraría ese apellido, esa historia, ese dolor. Fue entonces cuando entendí que algún día tendría derecho a saber la verdad. Y decidí escribirle una carta. Me senté con calma, con una hoja en blanco y un bolígrafo entre las manos. No sabía por dónde empezar. No quería hablar desde el rencor, sino desde la compasión. Porque por muy profundo que fuera el daño, yo seguía siendo humana. Y ese niño, que ni siquiera podía defenderse, merecía una versión diferente. Empecé la carta con su nombre, y escribí cada palabra como si se la dijera al oído. Contándole mi historia. Contándole la de su abuelo. Sin mentiras, pero con respeto. Le hablé de Alfonso, del hombre que lo aceptó como nieto y que también me consideró su hija. Le conté cómo me cuidó, cómo me defendió incluso desde la tumba. Le expliqué lo que pasó con su padre, pero sin convertirlo en monstruo. Porque nadie nace cruel, se elige el camino. Y aunque Ignacio me destruyó, yo no deseaba que él creciera odiándolo. Quería que supiera que tiene otra raíz. Una que no viene de la sangre, sino de la verdad y del amor profundo. Guardé la carta en un sobresellado con mi nombre y la fecha. Lo dejé dentro de una caja fuerte, junto al diario de Alfonso. Sabía que aún no era el momento de entregársela. Era muy pequeño. Pero algún día, cuando creciera y buscara respuestas, yo estaría preparada. Porque a pesar de todo, no quería romper su historia. Solo quería que conociera la verdad, cuando estuviera listo para mirarla a los ojos. Con la cabeza alta. Y sin miedo a lo que encontraría. Pasaron los meses y el nombre de Ignacio desapareció de los titulares. Ya nadie hablaba de él en los círculos sociales donde antes era recibido con reverencias. La empresa familiar había sido vendida por sus accionistas, cansados del escándalo y la inestabilidad. Sus contactos se evaporaron como el humo de un cigarro mal apagado. Intentó abrir un negocio por su cuenta, pero nadie quiso invertir. Todo lo que tocaba se desmoronaba como castillos de arena en un mar agitado. Un antiguo compañero de Alfonso me llamó una tarde. Me dijo que había visto a Ignacio en un bar de mala muerte, pidiendo alcohol fiado. Iba desaliñado, ojeroso, con la mirada perdida. Me preguntó si quería saber más. Yo solo respondí, no, gracias. Ya no me movía la curiosidad ni el odio. Solo pena. Una pena fría, distante, que no buscaba venganza, solo olvido.
porque no hay caída más dura que la de quien se creía invencible. Leonor lo había dejado semanas antes, harta de la ruina y del desprecio de la sociedad. Se fue con el niño a otra ciudad, sin dejar dirección. Ignacio no la buscó. O no pudo. Vivía en una pensión barata, rodeado de silencio y arrepentimientos. Nadie le llamaba. Nadie preguntaba por él. Y cada noche, al cerrar los ojos, tenía que enfrentarse a lo único que nunca pudo controlar, su propia conciencia. Ese era el castigo que ningún tribunal podía imponerle. Yo, mientras tanto, seguía con mi vida. No con alegría, pero sí con serenidad. No celebraba su caída, porque no había gloria en ver a alguien destruido por sus propias decisiones. Solo sentía alivio de haber salido a tiempo. De haber escapado del pozo al que él mismo se había arrojado. Ignacio tocó fondo, sí. Pero no porque yo se lo quitara todo, sino porque no supo valorar nada. Y eso, al final, fue su verdadera condena. Fue un domingo cualquiera cuando recibí un correo que me dejó sin aliento. El remitente era un nombre desconocido, pero el contenido me paralizó. Hola, soy Santiago. Me han hablado de ti. Me gustaría conocerte. Leí y releí esas palabras como si no fueran reales. No había rencor, solo una voz joven, buscando respuestas. Tenía ya 10 años. Y con esa edad, empezaba a hacerse preguntas. Preguntas que su madre no quería o no podía responder. Preguntas que yo había esperado durante años poder contestar. Nos citamos en un parque discreto, lejos del bullicio, con bancos bajo los árboles y caminos de tierra. Fui nerviosa, con el corazón en la garganta y la carta que le escribí años atrás doblada en el bolso. Cuando lo vi acercarse, supe que era él. Tenía la mirada de Alfonso, pero también algo mío, una paz que no entendía pero que me conmovía. Sonrió con timidez y me saludó como si me conociera de siempre. Me senté a su lado y no dije nada al principio. Solo lo miré. Y sentí ternura. Santiago me preguntó por su abuelo. Quería saber cómo era, cómo hablaba, qué le gustaba. Le conté anécdotas, momentos pequeños pero llenos de amor. Él escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Luego, con voz baja, me preguntó si Ignacio me había querido alguna vez. Me quedé en silencio unos segundos. Le respondí que a veces las personas no saben amar como deberían, y que eso también deja cicatrices. Él no lloró. Solo asintió. Como si ya lo supiera. Antes de despedirnos, me abrazó. Fue un abrazo sincero, cálido, sin palabras. Me susurró, gracias por no odiarme. Le acaricié el pelo y le dije que los hijos no tienen culpa de los errores de sus padres. Caminó hacia su madre, que lo esperaba a lo lejos, y antes de irse, me dedicó una última sonrisa. Me quedé sentada un rato más, respirando hondo, con el alma en calma. Porque ese niño, era la prueba de que incluso en medio del dolor, aún pueden hacer algo hermoso. Después del encuentro con Santiago, sentí que algo dentro de mí se había cerrado con delicadeza. No como una herida abrupta, sino como una puerta que se cierra suavemente tras una última mirada. Por primera vez en años, dormí toda la noche sin sobresaltos. Me desperté sin ansiedad, sin recuerdos amargos corriendo por mis venas. El silencio de la casa ya no era pesado, era sereno. La calma no era ausencia de ruido, era aceptación. Con el dinero heredado, decidí hacer algo que tuviera sentido. No para demostrar nada a nadie, sino para transformar el dolor en semilla. Abrí un centro de apoyo para mujeres que habían pasado por relaciones destructivas. Le puse el nombre de Alfonso. Fundación Ruiz de la Vega. No por el apellido,
sino por el hombre que creyó en mí cuando yo no podía sostenerme sola. Allí, cada rincón llevaba un trozo de mi historia, y un mensaje claro: se puede volver a empezar. Cada mujer que cruzaba aquella puerta encontraba más que ayuda psicológica o legal. Encontraba espejo. Encontraba verdad. Yo les hablaba sin rodeos, con las cicatrices a la vista. No fingía ser fuerte, les mostraba cómo se camina con heridas aún abiertas. Nos sosteníamos unas a otras, como un ejército silencioso que no buscaba venganza, sino justicia interior. Era un espacio de sanación colectiva, de reconstrucción, de vida nueva. A veces me sentaba en el jardín del centro al final del día y cerraba los ojos. Escuchaba las risas de las voluntarias, el murmullo de conversaciones íntimas, la energía de mujeres que decidían levantarse. Y pensaba en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado. Ya no era la mujer rota. Ya no era la esposa olvidada. Era simplemente yo. Libre. Viva. En paz. Decidí que el centro necesitaba algo más que un nombre. Quería que cada mujer que cruzara sus puertas supiera quién había hecho posible ese refugio. Por eso, colgué una foto de Alfonso en la entrada, enmarcada en madera clara, con una placa debajo. No decía empresario, ni padre ejemplar. Decía simplemente: a quien supo ver más allá de la sangre. Porque él no me eligió por deber. Me eligió por convicción, por humanidad, por amor verdadero. Y ese gesto merecía ser eterno. Muchos me preguntaban por qué no había usado mi propio nombre para el centro. Yo sonreía y respondía que todo lo que era se lo debía a alguien que me enseñó a no rendirme. Alfonso no me dio solo una herencia material. Me dejó un valor que no se mide en cifras. Me dio confianza, visión, propósito. Su testamento no fue un papel, fue una última lección. Una forma silenciosa de decirme que, incluso en medio de la tormenta, alguien creyó en mí. A veces llegaban mujeres con los ojos apagados, con las manos temblando como un día estuvieron las mías. Las escuchaba, las acompañaba, y al final del proceso, veía cómo volvían a brillar. En esos momentos, entendía que el legado de Alfonso seguía vivo en cada una de ellas. En cada decisión valiente, en cada no más, en cada lágrima convertida en semilla. Ese era su verdadero triunfo, no la fortuna, sino la transformación que provocó a través del amor. No tenía hijos biológicos, pero tenía hijas de historia, de lucha, de dignidad recuperada. El apellido Ruiz de la Vega ya no era símbolo de riqueza. Era símbolo de justicia. De segunda oportunidad. De esperanza. Y aunque Alfonso ya no estaba, su memoria era más fuerte que nunca. Vivía en los pasillos del centro, en los abrazos que se daban allí, en cada mujer que recuperaba su voz. Ese era, sin duda, el legado más poderoso que alguien podía dejar. El día de la inauguración oficial del nuevo ala del centro, el salón estaba lleno de mujeres, voluntarias, periodistas y antiguos colaboradores de Alfonso. Había emoción en el ambiente, lágrimas discretas, aplausos sinceros. Yo llevaba un vestido sencillo y el colgante que Alfonso me regaló una vez, como símbolo de todo lo que había superado. Me disponía a dar unas palabras cuando lo vi. Al fondo del pasillo, apoyado en la pared. Ignacio. Solo. Más delgado. Más viejo. Más triste. Nadie lo reconoció al principio. Su aspecto distaba mucho del hombre elegante y seguro que solía ser. Su ropa estaba arrugada, el rostro pálido, el pelo revuelto. Pero sus ojos buscaban algo. Tal vez perdón. Tal vez consuelo. Tal vez simplemente despedirse. No avanzó ni un paso.
Se quedó ahí, inmóvil, observando todo desde la distancia. Como un extraño que contempla una vida que ya no le pertenece. Nuestros ojos se cruzaron por un breve instante. No hubo rencor. No hubo reproche. Solo silencio. Un silencio cargado de lo que nunca dijimos. No me acerqué. No tenía nada más que ofrecerle. Ni odio, ni amor, ni palabras. Solo un adiós sin voz. Ignacio lo entendió. Bajó la cabeza, dio media vuelta y se marchó. Nadie más lo notó. Nadie preguntó por él. Fue como una sombra que cruzó el pasado, y se desvaneció para siempre. Después de su partida, tomé aire y subí al escenario. Agradecí la presencia de todos, hablé del valor de reconstruirse, de sanar, de volver a confiar. No mencioné su nombre, no hacía falta. Ya no formaba parte de mi historia. No del presente. No del futuro. Solo del camino que me llevó hasta aquí. Y mientras todos aplaudían, supe con certeza que había cerrado el último capítulo pendiente. Y que la libertad, esta vez, era completa. Pasaron algunos años desde aquel primer encuentro en el parque. Santiago creció, y con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Empezó a escribirme correos, a contarme sus dudas, sus sueños, sus miedos. Yo siempre respondía con cuidado, sin invadir, respetando los silencios. Nunca hablé mal de su padre, aunque sabía que él ya comprendía muchas cosas por sí solo. Nuestra relación se fue construyendo a base de verdad, paciencia y afecto sin condiciones. Un verano, me escribió para decirme que quería venir a pasar unos días conmigo. No para escapar, dijo, sino para entender. Preparé su habitación con mimo, coloqué un par de libros en la mesita y dejé una foto de Alfonso enmarcada sobre la cómoda. Cuando llegó, tenía ya 15 años. Alto, serio, con esa mezcla de madurez precoz y mirada limpia. Me abrazó sin decir nada, como si el tiempo no nos hubiera separado. Y en ese gesto, supe que aquel niño, ya era un hombrecito. Durante su estancia, paseamos por el barrio, cocinamos juntos y compartimos silencios cómodos. Le mostré el centro, le hablé de Alfonso, le enseñé el diario. Se lo llevó a su cuarto y lo leyó entero, en una sola noche. A la mañana siguiente, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, ahora lo entiendo todo. No hizo más preguntas. Solo me ayudó a poner flores nuevas en la foto de Alfonso. Y me ofreció su mano, como quien honra a quien ya no está. Antes de marcharse, me dijo que quería venir todos los veranos. Que había encontrado un lugar donde se sentía en paz. Le respondí que siempre tendría una habitación allí. No como un refugio, sino como una elección. Nos despedimos con un abrazo largo, silencioso, sincero. Mientras se alejaba, sentí una ternura inmensa. Porque Santiago no era solo el hijo de Ignacio. Era también el nieto de Alfonso. Y ahora, por fin, también era parte de mí. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía. Me levanto cada mañana con la certeza de que no debo explicaciones a nadie, y que cada paso que doy está lleno de sentido. Ya no camino con miedo, ni con la sombra del pasado pegada a los talones. He aprendido a convivir con mis cicatrices, a reconocer mis límites y a respetar mis silencios. Vivo en paz, sin ruido, sin máscaras. Porque la plenitud no es tenerlo todo, es no necesitar lo que duele. El centro sigue creciendo. Cada mes llegan nuevas mujeres con historias que me recuerdan la mía. Y en cada una de ellas veo reflejada una parte de la mujer que fui. Las acompaño desde el corazón, sin promesas vacías ni frases hechas. Les ofrezco algo más valioso: escucha, presencia, ejemplo.
Les muestro que es posible sobrevivir al abandono, al desprecio, a la traición. Y que del fondo también se vuelve, incluso con más fuerza. Mi tiempo ya no lo ocupo con personas que restan. Cultivo amistades sinceras, vínculos reales, momentos simples. Viajo de vez en cuando, escribo en un cuaderno las cosas que aprendo. Sigo yendo a terapia, no por necesidad, sino por elección. Porque cuidarme es una forma de agradecerme todo lo que aguanté. No quiero volver atrás. No quiero borrar el pasado. Solo quiero seguir avanzando con la cabeza alta y el alma tranquila. A veces me sorprendo sonriendo sin razón, y entonces lo entiendo, es esto. Esta sensación serena, esta calma limpia, esta ausencia de miedo, es la plenitud. No hay fuegos artificiales ni grandes aplausos. Solo una vida en la que me reconozco. Una vida construida desde la verdad, la dignidad y el amor propio. Una vida que nadie me regaló, pero que yo misma me gané. Y esa, sin duda, es mi mayor victoria. Y al final, todo encajó. El dolor, la traición, la caída, cada parte del camino tenía un propósito que solo entendí con el tiempo. No fue castigo, fue revelación. No fue pérdida, fue limpieza. Porque si Ignacio no me hubiera abandonado, yo nunca habría descubierto mi valor. Si Alfonso no hubiera escrito aquella carta, yo no habría conocido mi verdadera identidad. Y si no me hubieran roto, jamás habría aprendido a recomponerme. No busqué venganza, solo verdad. No quise devolver el daño, sino cerrar las heridas. Aprendí que el amor propio no nace del orgullo, sino del cuidado constante. Y que la justicia más poderosa no se grita, se vive. Mi historia no fue un cuento de hadas, pero tampoco una tragedia. Fue una transformación. Una resurrección desde lo más profundo. Y eso es algo que ni el tiempo ni el olvido podrán quitarme jamás. Cada vez que cierro la puerta del centro, miro hacia atrás y sonrío. No por nostalgia, sino por gratitud. Agradezco haber sobrevivido a la oscuridad. Agradezco a Alfonso por haberme dado su última palabra. Agradezco incluso a Ignacio, porque su abandono fue el empujón que necesitaba para despertar. Porque ahora sé que no me faltaba amor, me faltaba mirarme como él nunca supo hacerlo. Y cuando por fin lo hice, todo cambió. Hoy vivo sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Con cicatrices, sí. Pero libres. Mi historia está escrita con lágrimas, pero también con fuerza. Y si alguna mujer la lee, si alguna vez siente que no puede más, que sepa esto, siempre se puede volver a empezar. Porque a veces, la vida te empuja al borde solo para que descubras que sabes volar. Y yo, volé. Con alas rotas, sí. Pero volé. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.